Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Las protestas sociales motivadas por acciones de supuesta discriminación racial y que han terminado en disturbios de gran magnitud no son nuevas en territorio estadounidense. Antes del caso de Michael Brown, que hoy mantiene en tensión al estado de Missouri, 2 episodios sacudieron a la potencia norteamericana. Primero, la golpiza propinada por policías al afrodescendiente Rodney King en 1991. Y segundo, la muerte del joven Trayvon Martin, causada por un disparo a manos de un vigilante en 2012. No es la primera vez que un hecho como el ocurrido el pasado 9 de agosto en Ferguson, Missouri, desata sentimientos de repudio en la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Trayvon Martin. Uno de los casos más recordados en la época reciente es el de Trayvon Martin, el joven de 17 años que murió de un disparo en el pecho el domingo 26 de febrero de 2012 en Sanford, Florida. Su agresor fue George Zimmerman, un vigilante voluntario quien argumentó haber actuado en defensa propia. Al considerar al joven de raza negra como sospechoso, el hombre procedió a seguirlo, acción que terminó en un enfrentamiento con el fatal desenlace. Nosotros, el jurado, encontramos a George Zimmerman no culpable. El 13 de julio de 2013, Zimmerman fue absuelto en juicio. El fallo provocó mayor indignación en quienes creen que el crimen obedeció a motivos raciales. Sabemos que un joven de 17 años desarmado fue asesinado. Pienso que el país tiene que buscar en el fondo de su corazón para tratar de encontrar cómo nosotros, como sociedad, podemos aprender de esta tragedia y garantizar que no se repita. Rodney King. Una golpiza contra Rodney King terminó en fuertes protestas que cobraron la vida de 55 personas y dejaron cientos de lesionados en abril de 1992 en Los Ángeles. 3 de los policías que un año antes habían agredido con bastones de madera y descargas eléctricas al afroamericano fueron absueltos, decisión que convirtió a King en un símbolo para los activistas de raza negra. El incidente había ocurrido luego de que el entonces joven de 25 años y quien tenía libertad condicional por robo fuera perseguido e interceptado por un grupo de agentes cuando huía a alta velocidad en un vehículo. Tras el primer veredicto y las violentas protestas, 2 de los implicados fueron acusados por cargos de derechos civiles. En nuestros estudios en Washington, abogado Joseph Maloof, ¿usted cree que la frecuencia con la que se presentan en los Estados Unidos incidentes en los cuales disparos de la policía terminan matando hombres de raza negra desmiente todo lo que ha dicho el gobierno sobre el progreso racial en la Unión Americana? Yo creo que hemos visto, para mí la situación se ha puesto peor, hemos visto policías que han escalado la manera en que se relacionan con la comunidad, en particular con comunidades diferentes. Por esa razón yo creo que es muy apropiado tener gobiernos y departamentos de policía que reflejen la población, que entiendan la cultura, que crean confianza y más importante, que actúen de una manera pacífica. Es muy difícil ver la policía ahora en Estados Unidos, la manera en que se visten, la manera en que tratan a las personas y cómo reaccionan cuando confrontan a una persona que tal vez sea alguien que necesite ayuda. Es militarizado completamente, la actitud es muy agresiva. Yo creo que todo esto es lo que ha resultado en más y más confrontaciones y definitivamente una manera donde Estados Unidos todavía continúa a favor de las armas. Una actitud que creo que también contribuye mucho es la violencia en televisión, violencia en general y la idea de que un sospechoso
automáticamente tiene que ser confrontado con armas y asumiendo de que ese sospechoso va a ser violento, en vez de darle a la gente la oportunidad primero de demostrar que la mayoría de personas son buenas personas y aunque cometan un error o violen la ley, que no necesitan ser confrontadas de esta forma. Yo creo que eso, al final del día, lo que vemos más y más frecuente ahora es el uso de armas y las armas pueden resultar, como en este caso, en consecuencias lamentables. En Washington, señor Jeremy Hale, abogado de The Sentencing Project, ¿cree usted que en la idiosincrasia de los policías de los Estados Unidos, a la hora de identificar un sospechoso o cuando se trata de apretar un gatillo frente a un supuesto delincuente, influye que quien esté enfrente sea una persona de raza negra? Bueno, lo que vemos que ocurre es que en áreas donde hay muchos afrodescendientes y latinos, esas áreas tienden a tener más policía que otras áreas, que tal vez tienen más recursos. Así que los encuentros entre la policía y las personas son mucho más frecuentes. En su pregunta, es difícil decir que no haya habido progreso. Ahora tenemos un presidente afrodescendiente y también un fiscal general. Pero también hay casos donde hay jóvenes desarmados a los cuales se les dispara, se vuelven muy comunes. Y algo que me preocupa mucho es que hubo una encuesta reciente en Estados Unidos y muchos de los blancos, la mayoría pensaba que este caso en Ferguson ni siquiera despierta preguntas importantes sobre el racismo. A un nivel fundamental, falta empatía. Es una falta de empatía lo que se ve en estos casos y eso sugiere que tenemos aún mucho camino por recorrer antes de tener justicia racial en este país. En Nueva York, señor Ted Henken, ahora mirándolo desde el otro lado, también puede haber casos de afroamericanos en los Estados Unidos que aprovechen que son de raza negra para victimizarse o para simplemente evadir la justicia. Bueno, sí, seguro. Siempre hay gente que van a aprovechar de la situación. Por ejemplo, la poca gente violenta dentro de estas protestas pacíficas. Siempre van a haber gente así. Por eso la policía tiene que ser bien entrenados para poder distinguir entre alguien que es una amenaza y otra persona que realmente está solamente expresando, ejerciendo sus derechos para levantar su voz o dar su opinión o hacer una protesta pública en la calle. Entonces, pero no se debe juzgar todo un grupo por el mal comportamiento de un miembro del grupo o un grupo minoritario dentro del grupo. Yo creo que para mí el problema mayor de violencia tiene que ver con un dicho que hizo Mark Twain una vez. Él dijo: si tu única herramienta es un martillo, todos los problemas van a parecer clavos. Y yo creo que cada vez más somos un país armado y nuestra policía está cada vez más comprando armas del militar norteamericano, que tenemos muchas armas, ya sabemos que estamos en guerra ya en 2 o 3 países a la vez. Entonces, estos equipos se compran y se usan dentro de locales donde no están diseñados para ser usados y yo creo que ese aumenta el problema. Yo creo que la reacción después de la matanza de este joven fue mayor porque llegaron la policía con tanques y indicando sus armas directamente a gente en la calle. Señor Maluf, ¿usted qué opina? ¿Hasta dónde un afroamericano puede utilizar su condición de minoría en los Estados Unidos para evadir la justicia? Estamos hablando de un caso muy reciente hoy, un joven que sí estaba robando una tienda con un cuchillo, y también el de este joven Michael Brown, que aunque en el momento donde le dispararon no estaba claro que estaba delinquiendo, sí venía también de haber robado una cajetilla de cigarrillos.
Bueno, no cabe duda de que todas las personas cuando confrontan cargos criminales van a buscar diferentes maneras de evadirlos. Nadie quiere ir a la cárcel. Pero en términos de las consecuencias y la manera en que trataron a Michael Brown, a Trayvon Martin, a Rodney King, es una manera agresiva que solamente va a causar para mí, va a inflar la violencia, va a causar que la reacción de la persona afroamericana o de cualquier otra persona confrontada con armas militares sea una reacción que después justifica que la policía dispare. Yo creo que tenemos que regresar a principios básicos, y en Inglaterra y en otros países donde la policía se acerca a las personas sin armas y logran controlar una situación, es lo que nosotros necesitamos aquí. Yo creo que el país se ha ido al lado opuesto, tal vez la guerra, tal vez el hecho de que los departamentos de policía están recibiendo armamento que ya no se utiliza en la guerra. Esas actitudes tienen que cambiar, porque ¿en dónde viene un policía a hablar con un muchacho que no está armado de 18 años y de una manera u otra resulta en la muerte del muchacho? O sea, el policía tiene como profesión el trabajo de controlar situaciones. Obviamente esta situación no fue controlada bien porque resultó en la muerte de un ser humano, y eso no es para mí lo que la policía debería de hacer, y para tratar de mejorar las relaciones raciales deberían de tener personas que entiendan la cultura para saber de qué manera hablar con otras personas, no gritarle a las personas y atacarlos para poder controlar a las personas. Y lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo en las protestas, la manera en que se está usando gas y se están usando armas en contra de la gente que quiere protestar. No es necesario. Ciertas personas que rompen la ley pueden ser arrestados, pero si miras las imágenes de cómo la gente está siendo tratada, eso invita más violencia. Así que pongámosle la responsabilidad a la policía de controlar situaciones difíciles y evitar que lleguen al punto donde la fuerza letal sea necesaria. Ustedes opinan en la noche, también nuestros televidentes en redes sociales. ¿Creen que en Estados Unidos aún existe discriminación racial? Pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y esto nos están escribiendo a esta hora. Lupita Reyes dice, en Estados Unidos siempre habrá discriminación racial porque se educan sin valores religiosos ni humanos. También escribe Nibardo Ruiz Gordiri y dice, claro que sí existe la discriminación racial en Estados Unidos y seguirá existiendo por toda la vida. Vamos a una breve pausa y al regreso, ¿qué piensan en Estados Unidos sobre los temas de índole racial? Hay resultados de las últimas encuestas en minutos. Ya regresamos con La Noche.